¿Ven por qué uso las toallitas húmedas para limpiar las cosas? Miren lo que es este aeropuerto del infierno, ¿ven? Porque lo odio. Pero andate a la madre que te parió. Muy buenas tardes, señores y señores. Estamos en el aeropuerto de Newark, en New Jersey, embarcándonos a Londres. Otra vez en la Business Class Polaris de United, pero con una salvedad. Esta vez vamos a ir en un 767-300, un avión que le queda poquísimo tiempo de vuelo, que tiene el fuselaje un poco más angosto que el 777 y el 787, que ya les he mostrado anteriormente. Entonces entran solo 3 suites Polaris por fila. Antes nos vamos a ir al Polaris Lounge de este aeropuerto que todavía no vimos. Hemos visto ya el de Houston, el de Los Ángeles. Ahora vamos a ver el de Newark, que dicen que es muy bonito. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. Muy bien, pasamos ya a seguridad e inmigraciones, por suerte con prioridad. Otra de las ventajas de viajar en business, ¿no? Muchas veces es eso, evitar filas muy largas al aeropuerto. Vamos rumbo al Lounge Polaris, necesito tomarme un café. Debe estar recontra lleno porque salen todos los vuelos a esta hora, pero si está tranquilo el restaurante, les voy a mostrar el restaurante a la carta que la vez pasada me dio pereza. Todos los asientos individuales que son estos, ya les conté en el otro video que son mis favoritos, están todos ocupados. De hecho está todo ocupado. Estos son los que me gustan a mí, pero bueno, todos ocupados. Y yo pude ranchear solo aquí, con gente al lado, en un huequito. Si hay algo de lo que no me voy a quejar, es de las vistas del lounge. Qué maravilla. Bien, estos son los cuartos de ducha de United que siempre resalto. Voy a serles honesto. Este es el peorcito que me ha tocado de estar. A ver, la ducha. Bueno, con este comando. Pero quiero decir, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que circula gente y demás, pero suelo de la ducha mojado, vidrio salpicado, inodoro abierto y las toallas como mal acomodadas. No sé cómo explicarlo, o sea... Uy, me acabo de matar con la puerta. No sé cómo explicarlo, es algo descuidado en relación a otros que hemos estado. Pero bueno, muchísimo mejor esto que nada. No me voy a duchar hoy, era solo para mostrarles. Acabo de ducharme en el hotel antes de salir, así que nada. Me voy a ir a comer algo del buffet y me voy a meter en mi boot telefónico como Maxwell Smart. Son cuartos para hablar por teléfono, pero la gente se trae aquí la comida y se queda aquí trabajando, comiendo, bla. Es como una sala privada. La gente está ahí, come, hace su vida. Este es para mí. Vacío, no lo puedo creer. Bueno, esto no se hace, esto es para hablar por teléfono nada más, ¿eh? Yo voy a hablar por teléfono, les juro que no voy a comer nada. Y este aquí es el restaurante a la carta, otra vez recontra lleno, pero les voy a mostrar qué es lo que hay. En la carta pueden encontrar todo tipo de desayunos, almuerzos y cenas, desde versiones light como bowls de quinoa, yogurt, hasta los clásicos huevos revueltos a la americana, pancakes, budines o tartas. Entre los platos principales hay pollo empanado, risotto y la estrella de la carta, que es la Polaris Burger, que probé en Los Ángeles y cuyo enlace les dejo aquí en la parte superior de la pantalla. Las opciones en el buffet son muchísimo más limitadas. Hay opciones frías como wraps, bocadillos, quesos y distintos tipos de fiambres y charcutería. Algunos platos calientes como cerdo, salmón, smashed potatoes y verduras salteadas. Y luego bastantes opciones para armar tu propia ensalada. Bueno, aquí parece estar liberado ya, hasta 60 minutos, hasta 1 hora te permiten quedarte dentro, así que sin culpas. Me acabo de comer una ensaladita aquí en mi rancho y ahora me voy a tomar un espresso, pero no el de la máquina, porque ahora está abierta la barra y es de día, la vez pasada era de noche, ya estaba cerrada, estaba la máquina apagada. Me voy a hacer un espresso en la barra por una de las chicas de la barra, que no creo que sean baristas. A ver cómo sale. No sé si les comenté que viajo siempre con Airalo, ¿no? Que todo esto
todo lo que subo Instagram y que yo lo hago con los datos de Airalo. Si no se los comenté, les dejo aquí un banner con un QR y en esa dirección tienen un 10% de descuento en todos los planes a cualquier lugar del mundo que vayan. Se lo hice hacer de nuevo a la chica porque me lo había hecho muy largo. Ahora está bastante bien. No sé si lo pueden ver ahí. No se lo tomó mal, por suerte. Realmente es bastante digno. O sea, son unas cápsulas Sealy en una máquina que tiene una presión importante. Bastante decente. Voy a aprovechar este momento tan lindo en el que estamos aquí en un ida y vuelta. Quiero ponerme serio porque es importante lo que tengo para decirles. Este lounge lo pueden usar, por supuesto, pasajeros volando en Polaris, pasajeros con estatus en United y pasajeros volando en business o primera clase de Star Alliance. El problema es que este lounge está en la terminal C y la mitad de las aerolíneas de Star Alliance salen de la terminal B. Entonces, claro, por ejemplo, Lufthansa, Swiss, Brussels, Austrian, todas salen de la B. Entonces, claro, es un poco inconveniente tener que cambiar de terminal. Hay que iba a decir coger, hay que tomar un tren de una terminal a otra. Entonces, les decía que resulta muy inconveniente tener un vuelo que sale de la terminal B y tener el lounge en la terminal C. Es decir, a menos que no vengas 6 horas antes al aeropuerto, yo no lo haría ni harto de vino. Pero bueno, ahí cada uno. Obviamente, el terminal B tiene otro lounge, ¿sí? Para esas aerolíneas. No es un Polaris, pero tiene otro. Y hablando de Polaris, realmente este Polaris es impresionantemente grande comparado con el de Houston. Por ejemplo, Houston, que es el hub, no sé si el principal, porque también Newark es muy hub, pero la diferencia es abismal. O sea, este es 4 veces más grande que el de Houston. O sea, es increíble. Está un poquito más castigado, ¿sí? El de Houston seguramente al ser más pequeño lo tienen como más cuco, pero está repleto a niveles, o sea que no hay lugar para sentarse y a mí eso me tira un poco para atrás. Las vistas son impresionantes, pero sigo prefiriendo el de Los Ángeles y sigo prefiriendo el de Houston. Por lo menos así lo veo yo. Bien, nos vamos al embarque. Puerta C90. Tendremos unos 5 minutos a pie más o menos. Bien, estamos yendo ya para el embarque. Es impresionante la cantidad de gente y de vuelos que hay en este aeropuerto. O sea, demencial, es hasta incómodo, te diría. Y hoy es viernes. Claro, tiene sentido, viernes por la tarde. Muy bien, señores y señores, estamos embarcando ya en el 767-300 de United en su Polaris, rumbo a Londres. Fila de un asiento en la columna central, fila de un asiento en la lateral. Yo estoy aquí en la fila 17, ni más ni menos. ¿Por qué elijo estos asientos contra la ventana? Porque miren la diferencia. Pegado a la ventana, con distancia de más de medio metro hasta el pasillo. Y sin embargo estos están sobre el pasillo. Es decir, que aquí pasa la gente y estás mucho más expuesto. Y además, este puntualmente no tiene ventana. Pero los otros la tienen, fíjense, pero casi ni se ve. Miren este. O sea, la verdad es que no está muy bueno, pero bueno. Y aquí detrás de este, pues ya Premium Economy, que no está mal. También son dos. Y esta fila, la 20, no está nada mal. Tiene bastante espacio para las piernas. Como de costumbre, en el asiento de United, una mantita para tener durante el vuelo, amenity kit, como una especie de edredón para cuando modo cama, una almohada y una de estas almohadas que se quedan con la forma medio como si fueran ortopédicas, le digo yo, no sé si está bien. El tema es que uno no sabe dónde poner todas estas cosas porque espacio de almacenamiento aquí no hay ninguno. Más allá de esto, que no es nada, y de ese
espacio ahí donde solo entra un teléfono móvil, o sea, poco más. El último espacio de almacenamiento que tiene este asiento es este, entre la pantalla y la mesa, pero que se acorta, o sea, no hay mucho espacio, no entra ni una tablet ahí. Ese es el sector del apoyapiés, bastante ancho, se achica un poco, pero no demasiado. Lo que sí nos faltan son espacios para almacenar las maletas. Fíjense, de los dos lados hay, en la columna central, hay del otro lado también, teniendo en cuenta que hay un solo asiento en el medio, pues sobran un montón, no son grandes, pero sí que hay muchísimos. And a very pleasant good evening and welcome on board. This is Airlines flight number 110 with non-stop service to London Heathrow International Airport. Our flight time to London will be 6 hours and 45 minutes. Once again, aboard flight number 110 with non-stop service to London Heathrow. Good evening and welcome aboard. Literalmente pedí sparkling wine, que es el, como les comenté el otro día, desde Ezeiza, es como un champagne de la salada, y me trajeron un sorbo y en un vaso de plástico. O sea, por más bueno que sea el sparkling wine este, nadie puede disfrutarlo, esa es la realidad. El monitor pequeño pero decente, poco más de una mano, muy cercano, se lo puede operar fácilmente de modo táctil, o aquí está el mando para operarlo también desde ahí. Al lado un enchufe universal, los plugs de los auriculares, aquí una luz de lectura individual y, como les comenté antes, este espacio en donde ya vienen dispuestos los auriculares noise cancelling y una botella de agua para el vuelo. Se puede cerrar, ¿eh? Los controles del asiento, como ya les mostré más de una vez, bastante intuitivos, sencillos. Con esta ruedita se pone en posición de despegue y en posición de cama, o sea, básicamente. Y luego todo lo intermedio, o sea, masajes para la espalda, levantar el apoyapiés. Y esto que es lo más divertido, que es el botón de privacidad, les voy a mostrar cómo funciona. Básicamente, el número de la suite aparece con un cartel rojo debajo que dice no molestar. Esto es muy bueno para que no te levanten para el desayuno y ese tipo de cosas. No me gusta ser el que trae las malas noticias, pero tengo que ser sincero, o sea, me gusta que el avión sea viejo, me gusta la configuración 111, me encanta. Pero sí es cierto que el asiento es un poco pequeño, tienes la pantalla como muy encima y hasta ahora, bueno, está un poco sucio y el champán en vaso de plástico es como... Pero bueno, a ver cómo sigue. Y esto es un Newark-Londres, ¿eh? Es una ruta de business, o sea, de mucho negocio. Son nada menos que 18 filas de business. Está bien que son 3 asientos por fila, pero son asientos, ¿eh? Este es el menú para hoy. De entrada hay pato ahumado o burrata. Yo elegí la burrata. Todos vienen con una ensalada. Y de plato principal hay carne, pollo picante, un pescado y tortellini o tortellacci de espinacas. Hi there, welcome on board. How are you tonight? Have you had a chance to pick anything out for dinner? Yes, get the burrata. Sure. And the steak. Do you have a second choice just in case we don't have any more steak? If we don't have steak, maybe I don't have dinner. All right, we'll try our best for you. Bueno, está un poco complicado el tema en general. Recién recogieron los pedidos de comida. Cuando elegí carne, me dijo el chico que no estaba seguro de que hubiera, que elija una segunda opción. Y la verdad es que no tenía. Pollo picante no tengo ganas. Pasta arriba de un avión no como en mi vida. Y pescado no me gusta. Así que nada, le dije que si no había carne no cenaba. Veremos. Me encanta lo vintage que son estas ventanas. Bueno, todo este avión, pero la ventana lo delata. Ese es nuestro vuelo. Es interesante que hay una información del horario de salida, que son las 6, al lado la hora, que son las 17:50 actualmente, y una cuenta atrás de lo que falta para que salga el vuelo, en este caso 8 minutos 55 segundos. Espero que nos adelantemos, pero ya estamos todos embarcados y con las puertas cerradas.
No les ponen límites a las criaturas y después pasa lo que pasa, ¿eh? Es un niño, es un niño. Mira qué lindo cómo selecciona la televisión con la pata. Qué bonito. ¿Ven por qué uso las toallitas húmedas para limpiar las cosas? Y esas patas en el sistema de entretenimiento me hacen pensar lo importante que es viajar con seguro de salud. Les voy a dejar aquí el QR de Asís 365, donde tienen descuentos fabulosos y un descuento fijo del 5% permanente con el código última llamada que se suma a sus descuentos. Y una cosa importantísima, flexibilidad absoluta. Hasta 24 horas antes de que se active la póliza pueden cancelar o cambiar las fechas sin cargo. Ah, tiene manos. FAA regulations require you to follow the instructions of our crew members and comply with all posted and lighted signs. Please review the safety card located at your seat. It's important to have your seatbelt on at all times. To fasten your seatbelt, slide the metal end into the buckle. When the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tight across your lap. In case of unexpected turbulence, keep your seatbelt fastened even when the seatbelt sign is off. Puntualísimos. 18 en punto nos ponemos en movimiento hacia la pista. Entramos en pista, despegamos rumbo a Londres, 6 horas 45 de vuelo. Welcome to the Friendly Skies. We're happy to have you on board with us today. As a reminder, the seatbelt sign is on, even when the sign is off. El sistema de entretenimientos de United, muy completo, muchísimas películas. Básicamente hay unas 120 películas en total. Empezó el servicio de cena con las bebidas, agua con gas, vino tinto y unas nueces calientes. Llegó la cena, viene todo junto. Aquí tienen la burrata que me pedí de primero. Hay pan, la ensalada que viene por defecto en todas las bandejas. Consiguieron mi carne, afortunadamente. Mantequilla, sal y pimienta. El salero y el pimentero se pueden llevar. Son cada una de ellas el logo de United, una con pimienta y otra con sal. Terminó el servicio de cena, una turbulencia bastante complicada. Mandaron a toda la tripulación a sentarse. Nos había advertido el comandante que iba a estar bumpy un rato, otro rato tranquilo, otro rato bumpy y así hasta Londres. Aproveché la turbulencia para mostrarles el Amenity Key. Muy bonito, ya lo vimos en el vuelo de Buenos Aires. Estas son cremas humectantes tanto de manos, de rostro y manteca de cacao, calcetines. También hay unos tissues para sonarse la nariz y una máscara para ojos. Completito, ¿eh? Uy, tapones para los oídos, un kit para lavarse los dientes y un boli. Muy bonito. ¿Lo sorteo? El lavabo, te voy a decir una cosa. Ojo, ¿eh? Me parece un 767-300 de 25 años. Aquí alguien anduvo tocando. Igual, esto sí.
Me encanta. Esta luz azul, telo, muy lindo. Faltan 4 horas para llegar a Londres. Ya tengo mi cama preparada. Me voy a ir a dormir una siesta, ojalá que de 3 horas 45. Si no les muestro el desayuno, lo siento mucho. Nos vemos en un rato. Adiós. Buenas noches, días, entrando ya en el Reino Unido. Trajeron el desayuno, faltan 50 minutos para aterrizar en Londres apenas. Pedí como plato principal los huevos revueltos, que a mí no me gustan mucho, pero la otra opción era French toast, que me gusta menos. Fruta, una especie de croissant, yogur, que sí me gusta, zumo de naranja, mantequilla, mermelada, y a meternos esto entre pecho y espalda antes de aterrizar en Londres. If you're sitting in an exit row, please unplug all devices from the outlets. Double check your seatbelt is fastened. Bring your seats up, move your headrest, footrest, and personal device holder back to their original positions, and put away your tray tables and video monitors. Welcome to London Heathrow International Airport. The local time is 6:22 a.m. Please take off the safety belt sign has been turned off. Make sure to charge your phone and tablets unless you're sitting in the exit row. Please double check your seat back pocket and air receipt. These doors will belong to the aircraft, and please go to lower compartments. Bueno, señores, ahora tenemos una larga y epopéyica ida hasta el centro de la ciudad y les voy a contar qué tal esta experiencia mixta. Miren lo que es este aeropuerto del infierno, ¿ven? Porque lo odio. ¿Qué mierda es esto un sábado a la mañana? Bueno, voy a aprovechar que estoy calentito y voy a seguir haciéndole una oda a este aeropuerto de mierda, que es uno de los peores aeropuertos del planeta Tierra, y encima los hijos de remil lo hicieron nuevo. O sea, llevo 6 kilómetros caminando en círculos y esto lo hicieron nuevo, lo hicieron a propósito, lo pensaron. O sea, esto está pensado por ingleses, claro, no por japoneses, pero bueno, está pensado, me vuelve loco. Pero andate a la puta madre que te parió. Muy bien, señoras y señores, llegado finalmente el vuelo con United. Salió en horario, llegó en horario, eso es muy valorable. El avión que opera esta ruta es un 767-300, un avión muy antiguo. A mí personalmente me gusta, pero a mí porque encuentro satisfacción en pequeñas cosas ligadas a la afición por la aviación. No es un avión cómodo, es un avión bastante ruidoso, de hecho. La cabina Polaris en este avión, yo creí que los asientos iban a ser más amplios porque son solo 3 columnas de asientos en lugar de 4 en un 777, aunque es más angosto el fuselaje, creí que el asiento iba a ser un poco más amplio. No lo es. De hecho, no sé si no es más angosto, no creo, pero por ahí debe andar. He viajado más cómodo en los 777, esa es una realidad. He dormido raro anoche. El servicio, la tripulación estuvo bien, la comida nunca es buena. Ninguna aerolínea americana he comido bien, excepto alguna vez en la primera clase de American Airlines que recuerdo, poco más. O sea, son como excepciones, casos muy particulares. La business con la que fui a New York, que es la nueva business de
digamos que al mismo precio no tiene mucho color la cosa. No sé, hay como mucha diferencia entre aerolíneas que compiten en rutas similares. El lounge Polaris, bastante impresionante. El lounge de Newark no lo conocía. Enorme, pero muy, muy lleno de gente. Al nivel de no tener lugar donde sentarte. Y a eso ya también es un poco, ¿no? Al final, aquel pasajero que paga un billete de business es en definitiva pagar por algún tipo de comodidades, ¿no? En la previa del vuelo, en un embarque rápido, poder descansar, comer algo rico y llegar a destino descansado y comido, pero bueno, no siempre es el caso. Llegados a este punto, quiero agradecerles por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado del video y si así fue, le den un me gusta, que para mí es importante y hace que el video se muestre más y demás. Y se suscriban al canal, denle a la campanita. Y con eso os llegará una notificación cada vez que publique un video, que es una vez cada 15 días, o sea que tampoco es tanto. Les mando un abrazo enorme allí donde sea que estén y nos veremos muy pronto, la semana que viene, con un video muy especial, viajando en un tren nocturno en el Caledonian Sleeper entre Londres y Edimburgo, a donde me iré mañana. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Last call for passengers on flight